Perfecto, jóvenes. Entonces, en esa medida, el partido político, esa es la partido político. ¿Qué pasa con el tema de los partidos políticos? Porque están presentes en, eh, en el mundo, ¿sí? ¿Qué hacen los partidos políticos? Eso a nosotros nos debe llamar la atención. Precisamente este tipo de agrupaciones políticas, porque son agrupaciones políticas, con una clara organización interna. Tienen una organización institucional. Están presentes en el mapa político, no solamente nacional, sino mundial. Constituyen entonces una de las más grandes innovaciones de la teoría del derecho político en el siglo XX. Es una innovación entonces de la teoría política del siglo XX. En efecto, esa innovación ha permitido que este tipo de organizaciones sean instrumentos, verdaderos instrumentos de intervención de la comunidad en los quehaceres del Estado. Con la colaboración de los partidos políticos es posible entonces tener y fomentar la participación política, el equilibrio, la vigilancia, el control de lo que hace el Estado. Entonces, en efecto, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento interesante que fomenta la participación, que fomenta la vigilancia, que fomenta el control. ¿De qué? Pues de las actividades del Estado. ¿Hacia dónde ha ido esta innovación? Pues se ha convertido en un verdadero ente, en una verdadera institución de masas. Por eso hablamos ahora ya partidos de masas. Se ha convertido en un partido de masas. ¿Por qué partido de masas? Porque en efecto aglutina, concentra una diversidad muy grande. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a su composición, en cuanto a su presencia en un país. Por ejemplo, si es que nosotros vemos aquí en el Ecuador, partido político con presencia nacional, desde luego tenemos al Partido Social Cristiano, al Partido Izquierda Democrática, al Partido Socialista. Tienen una presencia nacional. Representan a una masa de individuos, no solamente a una pequeña comunidad, no. Representan a una masa compuesta por varios miembros que derivan de varias provincias. Representan a, a un gran sector de la población. En efecto, entonces, este tipo de instrumentos que fomenta la participación, que fomenta la vigilancia y el control de las actividades del Estado,
va a contribuir al equilibrio de todas las actividades gubernamentales. De todas las actividades gubernamentales. Su presencia es fundamental. Su presencia, en ese sentido, es clave para generar control, evitar en lo posible que se dé los excesos de poder, pedir rendición de cuentas. Entonces, en esa medida, noten ustedes de que el partido político es clave, es clave. Concentra una serie de aspiraciones. Concentra una serie de aspiraciones. Concentra además una línea clara doctrinal. Una doctrina o filosofía. Eso ya depende de la inclinación que tengan las personas. Ya vamos a ver que esa doctrina, esa filosofía ideológica es lo que les mueve a sus miembros. Está moviéndoles, inspira a sus miembros. Entonces tenemos ahí una filosofía más de izquierda, una filosofía progresista, una filosofía de derecha, pro sector privado, y cada quien se inclina hacia cada uno de esos péndulos. Cada uno se inspira y cada uno toma partido de esa línea doctrinal y filosófica. En esa medida, un partido político necesita algunos elementos. Necesita algunos elementos configuradores. El primer elemento configurador es, en efecto, la ideología. Ya vamos, solamente voy a dejar renunciado los elementos porque tenemos que hablar mucho de la ideología en la próxima clase. Entonces tenemos la ideología. Tenemos, por el otro lado, el plan de gobierno. El plan de gobierno. Este plan de gobierno concentra todas las actividades que ese partido va a realizar una vez que llegue al poder. Porque ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el objetivo clave de un partido político? ¿Cuál es la principal aspiración? Pues la principal aspiración es, y va a ser, hacerse con el poder, llegar al poder. Y una vez que llegue al poder, poder implementar su plan de gobierno que concentra todas las actividades que va a tener que implementar y que se encuentran ideologizadas. Ese plan de gobierno se nutre de una ideología. Un partido político sin ideología, sin plan de gobierno, no tiene horizonte. No tiene ningún tipo de horizonte. Y tres, tenemos nosotros eh, una organización permanente. Una organización institucional permanente. Esto quiere decir que existe una directiva. Existe una directiva. En esa medida, tomen en cuenta, ¿sí? Tomen en cuenta que
tres elementos son fundamentales, porque van a permitir estos tres concretar la principal aspiración de un partido político. De un partido político. ¿Cuál es esa principal aspiración? Llegar al poder. Pobre Guillermo Lasso. Tiene su partido político, pero no puede cumplir su principal aspiración ya en varias elecciones presidenciales. ¿Cuál es su principal aspiración? Llegar al poder. Si no llega al poder, todo lo que él plantea queda como un poema y nada más, como una ilusión y nada más. Por lo tanto, es necesario llegar al poder. Solo así el partido político se revitaliza. De lo contrario, no. La presencia de los partidos políticos, además, en cierta medida, tratan, ¿sí? En cierta medida, tratan de organizar la política. ¿Y por qué digo organizar la política? Porque intentan generar una línea objetiva y tratan de, en la medida de lo posible, eliminar el populismo. En la medida de lo posible, pero eso no ha sido la regla. Vean ustedes. El populismo está enraizado en muchos sistemas políticos, inclusive hasta en el norteamericano, pues no, en unos más que en otros, desde luego que sí. Pero para eliminar el populismo, tenemos la doctrina filosófica. La ideología, que en cierta medida contribuye, aporta ideas, entre comillas voy a poner, científicas, porque el pensamiento científico, ¿qué es? Pensamiento científico es propuestas, ¿sí? Propuestas, pero que tienen una base sólida. Propuestas sólidas. O sea, propuestas que tienen fundamento. Propuestas que poseen claridad y no simplemente propuestas para llamar la atención a los votantes, pero que no tienen una base sólida. Como por ejemplo, el otro día escuchaba a un candidato asambleísta que él va a lograr de que se bajen las tasas de interés de los bancos. ¿Cómo va a hacer eso él solito? ¿Cómo? Imposible. Asimismo decía que él eh, 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 generará una política para generar más empleos. ¿Cómo puede hacer eso? O peor aún, esa propuesta de este candidato que sostiene que en la primera semana de su mandato, si mal no estoy, iba a entregar $1,000 a cerca de 1 millón de familias. Híjole, entonces ahí sí ya estamos comprando votos, pues no. Y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la base? No hay base, porque no tienen una ideología clara. Eso, señores, es lo que aqueja a nuestro sistema político. La carencia
de una ideología. Claro, este es el problema, la carencia de entendimiento, de conocimiento de una ideología. Hace unas 2 semanas dialogaba con una candidata a asambleísta y obviamente me causó estupor cuando decía de que no es necesario actualmente una ideología porque uno se puede alinear con el que genere mayor entendimiento con el pueblo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un político decir que no tiene ideología y que no hace falta la ideología? Entonces no hay partido político, no hay un pensamiento científico, político, específico, claro, objetivo. Si no estamos nosotros todavía tonteando. No, eso no es así. Caemos en el populismo, pero un populismo sin sentido. Por lo tanto, partido político está ahí presente para, en cierta medida, contrarrestar un populismo, porque si es que tendríamos claridad en una doctrina filosófica, ideológica, política, el grueso de la población, otro sería el cuento, pues tendríamos un pueblo educado, políticamente maduro, y ahí sí que podríamos elegir a otro tipo de representantes. Pero eso no es nuestro caso. Tenemos todavía una política inmadura porque prescindimos lamentablemente de la ideología. Ahora sí, encendemos cámaras. Entonces,